Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos dando inicio a un nuevo espacio, un espacio muy importante porque está en el marco de la celebración del 10º aniversario de la Red Iberoamericana de Profesionales por la Comunicación Pública de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Estamos en un nuevo espacio que se llama Hablemos de Comunicación y que precisamente busca ser un espacio de diálogo, de conversación, de entrevistas individuales y colectivas con personas que son profesionales y forman parte de la red de profesionales por la comunicación pública Ibercon, que como decíamos está cumpliendo su 10º aniversario. 10 años de vida no es poco. 10 años de vida da cuenta de un recorrido y de una ruta que hemos construido entre colegas que trabajamos desde los organismos públicos por la comunicación pública y que han sido parte de nuestras iniciativas integrando los diplomados internacionales en comunicación pública, los encuentros iberoamericanos de profesionales por la comunicación pública y bueno, muchas otras iniciativas en que nos hemos nutrido. Hemos intercambiado conocimiento, aprendizaje, experiencia, que es de lo que se trata el trabajo en red y es lo que propicia esta red WIN vinculada al tema de la comunicación. Hoy es un día importante porque además estrenamos este espacio con una colaboradora permanente. Es raro para mí tenerla como entrevistada, pero creo que también es justo. Es justo porque normalmente me acompaña como entrevistadora de otros espacios de la UIN, como es Conversación Municipalista, como son espacios en los que nos encontramos a propósito de los eventos internacionales de la UIN, en que siempre compartimos en el Gabinete de Comunicaciones, pero hoy creo que es justo recibirla y reconocerla como especialista en comunicación pública y como una gran experta en el tema de redes sociales. Hablaremos entonces hoy con Catherine Moreno Sarmiento, que antes de presentarla formalmente me enorgullece decir que es mi amiga, una gran colega. Katy, te doy la bienvenida y te dejo saludar antes de presentarte formalmente. Bienvenida y Mm. gracias por aceptar esta invitación que, como digo, está en un rol distinto, en un rol en que vas a ser la entrevistada y que nos va a poder nutrir un poquito de lo que tú manejas en el ámbito de las redes sociales. Bienvenida. Gracias, hola Lili, no, muchas gracias a ti por entrevistarme y bueno, por poder compartir un poco lo que solemos compartir cuando nos encontramos en estos espacios de la UIM, así que me siento muy orgullosa y pues muy feliz de que me invites. Gracias, Katy. Efectivamente, muchas veces estos diálogos, como el que vamos a sostener hoy día, son las conversaciones que tenemos a puerta cerrada, cuando nos juntamos y empezamos a reflexionar Claro. o a pensar cómo mejorar la comunicación desde nuestros ámbitos de experiencia y de intervención. Muchas veces surgen y salen estas claves o estos pequeños tips que hoy día yo creo que son importantes de traer a la palestra y de ponerlos en común con profesionales de la comunicación que van a estar viendo este programa desde las 23 naciones que conforman Iberoamérica y que trabajan en red con la UIM. Quiero presentar formalmente a Catherine. Ella, como ya decía, es Catherine Moreno Sarmiento, es una periodista colombiana, diplomada en comunicación pública por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, miembro del comité asesor de la Red Iberoamericana de Profesionales por la Comunicación Pública, Ibercom, exfuncionaria de la Alcaldía de Bogotá, creadora de contenidos digitales y máster en edición de la Universidad Diego Portales en Chile, donde actualmente radica. Katy, no sé si la reflexión inicial debe girar en torno a una cuestión bien sencilla, pero muy importante, que es pensar por qué las redes sociales son importantes en la comunicación pública y qué aspectos deben cuidar los gobiernos al momento de comunicar por sus perfiles de redes sociales. Bueno, yo considero que las redes sociales son fundamentales en la comunicación pública porque nos permiten llegar a más personas de una manera rápida y directa. Digamos, nos permiten tener una comunicación mucho más directa y fluida, digamos, con los ciudadanos. Así que vale la pena estar en redes sociales y vale la pena estar en redes sociales con un trabajo consistente y con un trabajo, digamos, planeado y organizado. ¿Cuáles son los aspectos que yo creo que deberíamos tener en cuenta si trabajamos para el gobierno o para una institución pública a la hora de tener canales en redes sociales? Lo primero que yo diría es la veracidad de la información. Yo creo que en los canales de redes sociales debemos compartir información actualizada y que provenga de fuentes confiables. No podemos salir como con cualquier cosa. Eso, digamos, lo que publiquemos debería estar
revisado, debería tener una fuente y debería ser actual, digamos, como que porque están en constante cambio. Entonces las personas están esperando que lo que tú ofrezcas desde el gobierno o desde una institución sea algo que sea veraz. Transparente, sin duda. Tiene que ser una comunicación que se logre, o sea, no podemos presentar mensajes ambiguos o contradictorios, no, debemos ser, lo que digamos debe ser como basado en una transparencia y de ahí el tema de la planeación, no podríamos salir con cualquier cosa. Otro aspecto fundamental es el respeto a la audiencia. Yo creo que debemos, en nuestros canales debemos tener un discurso amable, no agresivo, no ser polarizantes, o sea, no buscar como generar como un ambiente malsano de controversia, porque eso no nos sirve. Nosotros damos un servicio si estamos, digamos, en una administración pública. Y entonces la gente nos va a buscar es porque necesita respuestas de temas. Entonces no vale la pena como entrar en controversias, creo yo. Y otra cosa que me parece importante es la coherencia de los mensajes, que nos permiten tener una imagen sólida como entidad. Es decir, debemos recomendar, o sea, debemos tener como unas políticas editoriales a la hora de definir lo que queremos hacer en nuestras redes sociales. Y finalmente hay un aspecto que a mí me parece fundamental también que debe sumarse y es la interacción con los ciudadanos. Debemos fomentar la participación y el diálogo, porque si algo nos permiten los canales y las redes sociales es poder hablar directamente con ese público, es decir, debemos estar dispuestos a recibir comentarios, a responder preguntas, a atender inquietudes y hacerlo de una manera respetuosa y oportuna. Entonces, veracidad, transparencia, respeto, coherencia e interacción deberían ser como esos aspectos fundamentales que yo ponga en mi lista antes de definir qué canales quiero construir desde lo público. Has dicho muchas cosas importantes, Katy, que de alguna manera podríamos resumir en por qué también es importante que las redes sociales o los medios de comunicación digitales estén en manos de profesionales. Porque muchas veces se tiende a pensar que las redes sociales pueden ser llevadas por cualquier persona que ha hecho así como el curso de community manager o una persona que a lo mejor no conoce mucho sobre comunicación pública y sobre lo que significa la comunicación pública como un servicio que desde los gobiernos se debe prestar a la ciudadanía y se confunde por ahí con salir con mensajes y con informar. No estar en condiciones de comunicar, sino de informar. Ha hablado de aspectos tan importantes como la higiene comunicativa o la higiene de la información, que pasa por contrastar la información que vamos a trasladar a la ciudadanía a través de nuestros soportes comunicacionales institucionales, que son las redes sociales. También me parece súper pertinente lo que ha señalado en relación a la planificación. De eso podríamos hablar largo y sé que se nos haría un poco aburrida la entrevista, pero creo que es fundamental entender que las redes sociales también tienen un ejercicio de planificación que muchas veces nosotras trabajamos cuando vamos a los eventos y que pasa por ver cuáles son los motivos o los temas o los discursos comunicativos que van a haber antes, durante y después de cada uno de los acontecimientos que ocurren dentro de la estructura de la comunicación de los gobiernos. Así que muchas gracias y me quedo también con esto tan importante que has dicho y con lo que voy a enlazar la siguiente pregunta que tiene que ver con la interacción, con la escucha digital, como se le ha llamado a veces, Claro. a esto que la gente te está diciendo a través de las redes sociales. Es decir, cuando tú envías un mensaje, qué provoca ese mensaje en las personas y que la respuesta o la retroalimentación que venga por parte de la ciudadanía sea recibida y sea retroalimentada, sea atendida por parte de la administración, que también es una práctica que lógicamente en lo presencial se da, pero que a través de redes sociales se debe mantener y ojalá fortalecer. Yo también, al hilo de esto, te quisiera preguntar, ¿cómo separar la comunicación institucional de la información que publican las autoridades en sus propios perfiles? Porque muchas veces hay una delgada línea y delicada línea entre lo que entendemos por la comunicación formal que emana desde la administración o desde los gobiernos a la actividad pública que realizan las políticas, los políticos y las cabezas institucionales de las organizaciones. ¿Qué me podrías comentar con respecto a esto? Mira, antes de comentarte sobre eso, me devuelvo un poquito a la pregunta anterior y creo que le sumo a lo que tú dices, le sumo a lo de la planeación, el trabajo de pensar la comunicación que vamos a tener en las redes sociales. Y lo digo porque me sirve como para unir con esta pregunta y es que yo creo que la mitad del trabajo
de la comunicación en general es pensar, y eso como que se nos ha olvidado. Sentarnos a pensar y ojalá en equipo a tomarnos un tiempo para pensar qué queremos hacer, o sea, ¿para qué queremos abrir canales? ¿Queremos estar en todos los canales? ¿Necesitamos estar en 10 canales o solo en uno? ¿Deberíamos abrir los canales antes de decidir cuál es nuestra política o esperar primero y definir una política o definir una línea y ahí sí abrir nuestros canales y tener como un discurso coherente en todos? Yo creo que el trabajo de pensar, que tú decías ahorita que a veces se cree que, que solo tener el community manager o solo tener una persona que maneja muy bien el celular y que es súper hábil en el celular y entonces lo ponen a hacer Los community. perilleros. Claro, que es buenísimo y sabe hacer videos y que todos tenemos no sé, todos tenemos un primo, un hijo, un hermano que sabe manejar las redes sociales increíble y que es súper bueno en TikTok. Entonces uno dice, sí, bueno, si todo eso funciona, pero el trabajo de la comunicación desde lo público debería pasar primero por pensar, por sentarnos a pensar y a meditar qué queremos hacer. Y si pensamos qué queremos hacer y cómo nos queremos comunicar, entonces aterrizo en la pregunta que me haces, es ¿cómo separar ese mundo público y ese mundo privado? No sé, sabes que yo es una pregunta que yo me he hecho siempre, pero hay una cosa que me ha quedado clara, digamos, en todo este trabajo que he hecho yo en lo público y en redes sociales, y es que cualquier persona que trabaja en un gobierno, es decir, una autoridad, un directivo o un funcionario público, el que llega a trabajar, no importa su cargo, debe tener en cuenta que o sea, que sus perfiles personales o todo lo que comunique más bien a través de sus perfiles personales se puede interpretar por esa ciudadanía que nos está viendo como comunicación institucional. Es muy difícil para una persona, para un ciudadano común y corriente, como dividir la mente y decir, ah, claro, ahora me está hablando el alcalde, pero acá me está hablando la persona. No el alcalde, sino la persona. Entonces, me gusta poner como ejemplo que un alcalde sale en su Instagram y da un discurso. Probablemente ese ciudadano que vio el discurso no va a decir, ah, qué lindo y o sea, fue increíble, o sea, sonó tan bonito, es un papá increíble. O sea, uno no concluye eso. Lo que uno piensa es que ese alcalde es alcalde y me está hablando de un tema sobre los hijos y tal, pero lo veo como alcalde, no lo veo como el papá que quiere hablar de sus hijos y de lo lindos que están jugando fútbol, sino que yo ese discurso que se echó en el juego de fútbol del hijo lo veo político o lo veo como parte de una organización y yo lo asocio automáticamente con su cargo. Entonces yo creo que es importante, digamos, que tengamos en cuenta que todo lo que decimos en las redes es significativo y que debemos ser conscientes que nuestras acciones deben estar como alineadas con esa entidad con la que estamos trabajando. No importa que decidamos ponerle al Twitter opiniones personales. Sí, todo Porque, construye una narrativa y un claro, discurso que al final tiene que ver con lo que también nos decía antes, con la coherencia. Es decir, una exacto, persona que como político está incentivando, por ejemplo, no sé, la seguridad pública y en su vida privada muestra un comportamiento que no va acorde con eso, como tú bien dices, es muy difícil separar lo público de lo privado. Puede parecer injusto, pero también por eso que hablamos de servidores y servidoras públicas, porque las claro, personas cuando entran en la arena política muchas veces pierden esta condición o este estatus de la privacidad tan importante y claro. tan necesaria, que uno puede preservar, por supuesto, pero a través de redes sociales, que es de lo que estamos hablando en este minuto, lo que comunica está de alguna manera, así como está el resto del funcionariado, pero principalmente la cabeza institucional, siendo embajador de su institución. Por tanto, Claro, la y gente no puede hacer esa división. no puede hacer esa división. Y yo creo que debería verse desde lo grande hasta lo pequeño, es decir, desde el alcalde o el director de la entidad hasta el funcionario que trabaja en contratación o que está no sé, que está en atención al usuario. O sea, todos hacemos parte de este ecosistema que se llama lo público. Y Muy hacia bien. afuera, claro, hacia afuera, todos los ciudadanos entendemos que esa persona que encontramos al otro lado y que está hablando a través de sus redes sociales, pues lo vemos como una autoridad y lo asociamos automáticamente con esa entidad a la que representa. Entonces yo creo que si un funcionario público emite una opinión personal o sea, personal y es
está como, o sea, yo lo veo como, como una persona pública, voy a asumir que es oficial. Creo que es súper importante y fundamental que tengamos como esa claridad antes de cualquier cosa. Y más que sentir que es injusto, que me estén tildando, o sea, que estén juzgándome en mis redes sociales, yo creo que lo que hay que hacer es pensar qué quiero comunicar en esas redes. ¿De verdad tengo que comunicarlo todo? O sea, tengo que irme de fiesta y grabar un video y subirlo a las redes sociales si soy un funcionario público y estoy en mis horas de trabajo. De pronto no. De pronto eso me lo podría ahorrar y se lo podría compartir a la gente cercana, pero no lo compartiría en una red social. Y más bien en esa red social puedo ser coherente, puedo opinar, sí, pero porque todos tenemos opiniones, o sea, decir que no tenemos opiniones es difícil, pero opinar con el sentido de las proporciones de lo que estoy, en consecuencia de el momento y el cargo en el que estoy. Yo creo que eso es súper importante. A veces hemos pensado, y tú y yo lo hemos hablado, si es necesario de pronto hacer una política dentro de la empresa, o sea, dentro de las instituciones donde nos digan cuáles son las líneas a seguir, qué se debería hacer y qué no se debería hacer. De pronto sí, de pronto puede que un protocolo pueda ayudar, pero yo creo que más que eso lo que se necesita es que la gente sea consciente de la importancia que tienen las redes y de lo importante que es su discurso en esas redes y que Y, sea capaz de ser mucho más propositivo, digamos, y actuar en consecuencia. Y también muy importante, Katy, que también lo hemos hablado en estos espacios como de diálogos, como reflexionando en voz alta cuando conversamos las dos, que tiene que ver con que todo lo que se comunica a través de redes sociales queda para siempre. Antes, Exacto. cuando alguien cometía un error o cuando era sacado en un medio público, se recurría a la hemeroteca y se revisaba hacia atrás cómo había sido su historia, su trayectoria, y con eso a veces se jugaban malas pasadas a la gente que estaba en política o a la gente que estaba liderando un organismo público. Pero ahora es mucho más fácil, porque ahora las redes sociales son lo exponente que son o la fácil viralidad que tienen hacen que cuestiones que aparezcan sean imposibles de controlar o de mantener y puede llevarnos a una crisis, que también estaríamos entrando en otro tema, pero por eso que me gusta mucho lo que dice y la reflexión que haces en lo que significa pensar la comunicación. Sí. Pensar para qué estoy comunicando. Muchas veces tú también, cuando hacemos cursos o programas académicos, eres bien enfática en señalar esto que de alguna manera ya lo decías, que tiene que ver con para qué voy a estar en redes sociales y en cuáles redes sociales voy a estar, porque también estar en todas por estar es un riesgo. Si no sabes manejarlas, es un riesgo que te puede llevar a una crisis. En vez de ser algo beneficioso, pasa a ser algo perjudicial, simplemente a veces no también porque te metas en un enredo o en algo que no sea políticamente correcto, sino que simplemente por no utilización. Es decir, porque Claro, alguien revisa tu porque no perfil y dice, publicas esto nada. murió. Esto murió porque aquí no hay Nada, actividad, no hay nada que se esté comunicando. claro. Sí, yo creo que eso es importante. O sea, al final del día lo que tenemos que hacer es como ser conscientes de que nuestros perfiles personales tienen un impacto en la percepción pública de nuestras instituciones. Y esto aplica para todo, aplica para la gente que trabaja en comunicación pública, es decir, en un gobierno, en una administración, pero también para una persona que tiene un proyecto, que tiene una empresa. eh, todo, todo te puede sumar o te puede restar. Y tú tienes el poder de hacer que eso sume si lo trabajas con profesionalismo, si eres, digamos, si eres íntegro, respetuoso con tu audiencia, si generas un discurso, pero si no lo haces, estás perdiendo la oportunidad y estás utilizando un canal para que otros de pronto lo utilicen en tu contra. Gracias, Katy. Cuando presentaba este espacio, que es Hablemos de Comunicación, señalaba que se trata de un nuevo esfuerzo por llegar a los profesionales de la comunicación pública que trabajan con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, con motivo del 10º aniversario de la Red Iberoamericana de Profesionales por la Comunicación Pública, Ibercom, de la cual tú eres asesora. Te quiero preguntar, han pasado 10 años desde que entraste a la UIN, desde que llegaste. Te quiero preguntar, ¿qué significa en tu carrera profesional ser integrante de la red de asesores de Ibercom? ¿Y qué significado para ti integrar esta red y ser asesora de la misma?
Bueno, sabes, mira, bueno, me parece increíble que hayan pasado 10 años, debo decirlo. Recuerdo que cuando o sea, yo llegué a la red y a la WIM porque cuando estaba trabajando en una de las direcciones de la alcaldía, vi que habían hecho un evento en Colombia que había sido apoyado por la WIM y que habían dejado en la página, digamos, en una de las páginas de la alcaldía, habían dejado como la invitación a ser parte de un diplomado en comunicación pública. Y me llamó la atención porque digamos que en este momento yo ya llevaba muchos años trabajando en lo público, pero no había hecho, digamos, no había hecho ninguna capacitación que estuviera específicamente pensada en cuando tú trabajas en una entidad pública. Así que me presenté, hice como todos los trámites, por la alcaldía tenía la posibilidad de tener como una beca. Bueno, era un programa semipresencial que todavía me parecía todavía mucho más interesante, que duraba todo el año. Esa fue como era mi primer encuentro. Pero cuando hice el diplomado me di cuenta que era mucho más que una buena capacitación, que era como la oportunidad de encontrarse con otros profesionales de diversos países que también estaban pasando por lo mismo que pasaba yo, que tenían las mismas inquietudes, que eran expertos en otras cosas y que esas otras cosas nos podían como enriquecer nuestro día a día, que era una oportunidad para compartir buenas experiencias y buenas prácticas. Bueno, y eso ha sido constante durante los 10 años. Es decir, en ese momento cuando hicimos el diplomado, conocimos a un montón de personas increíbles con las que todavía, muchas de las que todavía siguen siendo, digamos, parte de nuestra red, y con la que todos los días aprendemos cosas nuevas. Entonces, eso me parece a mí clave, como de estos espacios, es la posibilidad de conversar y de generar un diálogo sobre un tema que a veces más que académico requiere como aportes reales, digamos, de la Sí, de vida. la práctica del día a Claro, día. claro, porque entonces uno, claro, uno quiere escuchar los académicos y bueno, y todo lo que se puede hacer, el deber ser, pero a uno no le toca el deber ser cuando trabaja en lo público, le toca lo que le toca. Siempre los que cambian los jefes y los jefes cambian y vuelven a cambiar todo. Bueno, no sé, muchas cosas difíciles a enfrentarse con el público, saber que ofreces un servicio y que a veces no hay muchas cosas que comunicar como para decir que viraliza y así. O sea, no. O sea, nadie entra a tu entidad o a la página de tu entidad porque le guste, sino porque necesita. Entonces, eso también hace que nuestra comunicación sea distinta y creo que eso ha sido muy importante para mí. ¿Qué he aprendido? Bueno, he aprendido un montón y me siento en realidad muy orgullosa de ser parte del equipo de asesores, que es algo que asumo, digamos, como con entusiasmo y responsabilidad, porque creo que la comunicación pública es de verdad fundamental para que pues para que hagamos mejores entidades y para que le aportemos, digamos, a una sociedad que esté mucho más informada y que sea una democracia mucho más fuerte a través de una buena información. Y creo que todo eso lo hemos logrado, bueno, de a poco, con este equipo con el que hemos venido trabajando y con el que hemos venido captando nuevas personas que hacen parte ahora de la red. Una red que creo que está bastante fortalecida, que tiene muchas ideas, que genera muchos espacios de encuentro, como de proyectos, con sueños, siempre tenemos sueños de hacer proyectos, a veces nos cuesta, pero estamos ahí, digamos, como en ese tema de estar capacitándonos y tratando de tener nuevas relaciones. Entonces creo que la red es muy, muy interesante trabajar en red y creo que eso es lo que nos da Ibercom. Aprovecho este espacio entonces para agradecerte en nombre de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, en nombre de esta comunidad, de esta red que es la red de profesionales por la comunicación pública, porque sin duda algo te habremos aportado, pero sí estamos seguras de que tú nos has aportado mucho a lo largo de estos 10 años, en que la vida nos ha ido llevando por diferentes desafíos. O sea, la comunicación pública hace 10 años había que explicar qué era, por qué era necesaria, por qué era una inversión. Hoy día nadie
nadie duda de la importancia que tiene la comunicación dentro de los gobiernos y de la necesidad de profesionalizarla, y hemos dado un paso, estamos en otro estatus. Pero entre medio también atravesamos junto a la pandemia, que hubo que por ahí reorientar todo lo que se estaba haciendo desde los gobiernos para empujar con más fuerza desde la comunicación la recuperación de la confianza y la interacción entre ciudadanía y gobiernos, que es lo que buscamos hacer desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Estamos cumpliendo 10 años, estamos con este espacio de Hablemos de Comunicación, y bueno, tenemos una nueva posibilidad de sumar a nuevas personas a esta red a propósito de la realización del 25 Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales, que a su vez va a ser el 7º Encuentro Iberoamericano de Comunicación Pública, que vamos a desarrollar en el mes de noviembre en Jalapa, Papantla, Veracruz, México. Es importante porque por primera vez, Katy, la conversación va a salir un poco de este espacio de nosotros. O sea, ya no va a ser una conversación que se va a quedar solamente entre profesionales de la comunicación pública, sino que vamos a ampliar nuestro radio de intervención para poder también integrar a las autoridades locales, para sensibilizarlas con la importancia de la toma de decisiones con respecto a la comunicación en los gobiernos locales. Así que están todos y todas invitadas a participar de este Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales, que coincide con el encuentro de comunicación y en que vamos a trabajar sobre marca territorio. Otro tema súper importante que también habrá mucho que decir con respecto al tema de las redes sociales, ¿no? Sí, 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 total. No, va a ser un gran encuentro, invitadísimos todos y todas. Muy bien. Muchísimas gracias, Katy. Seguimos trabajando juntas por y para la comunicación pública. Un agrado haberte entrevistado, y en este espacio que no seas entrevistadora, sino que especialista. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao, gracias. Personas que trabajan con personas para las personas. Enrédate con nosotros.